Buenas noches, familia Fuente de Vida Eterna de Jesús. Buenas noches a todos los que nos escuchan alrededor del mundo por el canal de televisión. Sean bienvenidos y esperamos que este consejo oportuno de la palabra sea de bendición para todos. Amén. 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 Yo quisiera que se fuera conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. El tema de hoy se llama el conflicto. Así se va a llamar el tema, el conflicto. ¿Sabía usted que existe un conflicto entre su parte espiritual y su parte carnal? Y si nosotros no entendemos ese conflicto, no vamos a entender qué es lo que realmente está sucediendo. Acuérdese que la misma palabra de Dios dice que usted y yo debemos de andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu tenemos que quitarnos la carne, porque ahí mismo en el mismo pasaje dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero vamos a ver qué es lo que dice el pasaje. Verso 13 en adelante, de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros también. Verso 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él está consciente de lo que él mismo está padeciendo. Y en el verso 16 parece que nos está dando la clave para que usted y yo podamos ir entendiendo cómo es que usted y yo operamos o funcionamos. ¿Sí entiende usted que en usted hay un espíritu? Sí lo entiende. También en casita lo entiende. Pero también tenemos un cuerpo físico. Y el cuerpo físico es el que usted y yo vemos. Pero el cuerpo espiritual o la parte espiritual es la que no vemos. Pero esa es la parte más importante, la parte espiritual. Porque es ahí donde ella, en esa parte espiritual, donde usted y yo recibimos todas las promesas. Es donde ella entendemos que a través del área espiritual nosotros podemos tener acceso a todas las cosas. El no entender esto nos lleva a conflictos. Por eso en el verso 16 dice, andad en el Espíritu y no, óigame bien, y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. ¿Cuánta gente ha dicho, pastor, cómo hago yo para ya no enojarme, para no airarme? Yo ya no quiero mentir, pastor, mire, yo ya no quiero hacer esto. ¿Qué hago? Bueno, la Biblia dice, hay que andar en el Espíritu. Pero ¿cómo es que yo ando en el Espíritu? Hay una parte de usted y de mí que es parte de su espíritu que está en nuestra forma consciente. Le llamamos la mente, donde está la lógica y la razón. ¿Sí entiende esa parte? Sí. Y lo que le da vida a su lógica y a su razón, o dicho sea de paso, a su mente, es el espíritu que usted tiene. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, y después dice, y, hay una conjunción, y, o sea, cuando usted ve una I griega, por así decirlo,
en la Biblia, está diciendo que está uniendo dos conceptos o dos pensamientos. Entonces lo que está diciendo ahí en ese pasaje dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y, una versión traduce como verdad, otra versión dice vida. Entonces quiere decir que las palabras que salen de su boca pueden dar vida o pueden dar muerte. Pero antes de que una palabra salga, primero es un pensamiento, ¿correcto? Entonces, aquí la clave es, para detener una palabra, es detener el pensamiento. Está aquí. Por eso dice Proverbios 23:7, tal cual es el hombre en su forma de pensar, así es él. Si usted anda diciendo yo soy enojado, muy enojado, ni se esfuerce, así es. Si usted dice yo soy una mujer celosa y a este mi chaparro nadie me lo quita, o a este mi gordito, mi escandaloso, mi peloncito, no sé, mi peluche, no sé cómo le diga usted a su esposo, así va a ser. Ahora, si usted viene y usted es de las personas que constantemente está diciendo palabras en la carne, no en el espíritu, porque acabamos de leer en Gálatas 5:16, dice: andad en el espíritu, y si andan en el espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. Pastor, mire, yo gracias a Dios no tengo problemas, pero tengo un carácter. Bueno, ¿cómo detengo mi carácter? La Biblia me dice que yo tengo derecho a airarme, o sea, a exaltarme, a molestarme, enojarme si usted quiere, pero no debo de permitir que el sol se ponga sobre mi enojo, dice. Pero hasta ahí lo deja, ¿verdad? Pero como usted y yo no somos acuciosos y no seguimos investigando, lo que está diciendo es que si usted se va a descansar con esa ira y con ese enojo, el que va a pagar las consecuencias se llama hígado. Con razón al otro día usted no quiere ni desayunar ni almorzar. ¿Por qué? Porque le afectó su hígado. Y aquí viene algo que le va a sonar chistoso. ¿Usted sabe de dónde proviene la enfermedad llamada de la dulzura, también conocida como diabetes? ¿Sí? ¿Sí? Porque su hígado fue infectado con demasiada ira, demasiada cólera, y su mismo hígado dice: no, hombre, si endulzame, y le empieza a generar deseo a usted de comer cosas dulces. Pero es su hígado el que está afectado por la ira, el odio, la falta de perdón y el resentimiento. A ver, pastor, a ver si entendí. Si saco eso de mi hígado, se cura. No permitiendo entre vosotros que brote una raíz de amargura y lo llegue a contaminar a todos. ¿A qué todos? A su cerebro, porque a sus ojos, a sus oídos, a sus huesos, a su carne. Porque cuando usted ya tiene la contaminación de la raíz llamada diabetes, usted tiene todo su cuerpo contaminado. Pero fue por una raíz de amargura. Dígale al que está a su lado y en casita, no se enoje, dígale. Y si se enoja, conténtese antes de dormirse. Amén. ¿Está contento? Qué bueno. Preste atención. Quiere decir que para que yo no ande en la carne y sus 17 manifestaciones que las vamos a leer, tengo que andar en el espíritu. ¿Pero qué es andar en el espíritu? Porque yo me recuerdo cuando era oveja y me decían los líderes: anda en el espíritu, hermano. Pero no me decían que era andar en el espíritu. ¿Cómo? Yo
en ese entonces, hace ¿qué? Muchos años, pensaba que andar en el Espíritu era andar así. Más parecía un caminado de ladrón que del Espíritu. Me doy a entender. Con los años logré entender que andar en el Espíritu no es más que pensar todo lo que al Espíritu de Dios le agrada. Eso es andar en el Espíritu. Por eso usted ve que en los siguientes versos se da un listado de los frutos del Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo dice: en esto pensad, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo aquello que tenga virtud, todo aquello que sea apacible, en eso piense. Imagínense, ahorita yo venía haciendo un ejercicio, no solo cerraron la calle, sino que le hicieron unos volcanes de arena y de no sé qué. Me imagino que la van a arreglar, pero usted no se da cuenta hasta que llega al recodo y se topa con ese volcán de cosas, ¿verdad? Al principio, atrás de mí venía gente con las luces altas, venían desesperados, venían enojados, venían molestos, y yo dije: ¿pero qué ganan? Por más que uno se enoje, no va a cambiar la cosa. ¿Qué dice usted? Entonces, yo hice un ejercicio y dije: aquí acabo de entrar a la cola. Si me pongo a pensar mal, no voy a poder pasar. Pero si empiezo a pensar bien, voy a encontrar rapidito. Entonces empecé a pensar bien. Y me vi en mi imaginación, en mi deseo, me vi predicando a tiempo aquí. Y vi en mi imaginación, en mi espíritu, que a Juanjo le faltaban como 4 canciones todavía. Está aquí. Pero algunos que venían atrás de mí todavía están ahí. Están pitando, están bocinando, tienen las luces altas. Yo sé, vienen cansados, vienen estresados, están a punto de llegar a su casita y por último les ponen ese obstáculo. Pero me temo que la mayoría de los que estaban ahí estaban haciendo cola en la carne. Tal vez yo o algún otro, porque no sé, yo no puedo saber si alguien venía ahí también. Pacientemente esperé en Jehová y Él concedió las peticiones de mi corazón. A veces la carne te traiciona porque quiere. Mire, ¿me permite hablar de uno de los 17 del listado de la carne? ¿Sí? Voy a hablar de uno. A ver, voltea a ver a una mujer que está a la par suya, dígale: esto no es para usted, dígale. No, pero sonríale primero porque… Sí. Óigame bien, voy a hablar de los celos. Pastor, siento como que usted me va a tirar hoy a mí. Le dije que no es para usted, ni para los que están en casa, es para otra gente. Ponga atención. ¿Sabía usted que los celos se inician en un estado imaginativo? En este estado imaginativo, la mujercita es muy prolífera. Ella hace toda una película. A veces con razón y otras veces sin razón. El problema del celo, fíjese qué interesante la palabra celo, es tan destructivo porque ese tipo de imaginación provoca que la mujer genere un estado irreal, o sea, que todavía no es real, que todavía no existe, donde ella se ve desechada por su ser amado por causa de una segunda o tercera persona. Me estoy dando a entender. Ahora usted dirá: pastor, está bien, yo no voy a levantar la mano, ni yo tampoco la voy a decir que la levante. Yo sí
tengo un poquito con ese problema. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, ¿sabe usted que los celos se inician cuando usted tiene un mal? ¿Un mal? ¿Un mal? ¿De quién? Del que está celando. Así es sencillo. Ay, y los hombres no tienen celos. Bien, un padre puede celar a su hija. Y a la esposa también. ¿Me explico? Pero todo se inicia con un pensamiento en la carne. Pero si usted dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de mi esposo, lo guarda y lo defiende de cualquier filistea. Lo guarda y lo defiende de cualquier potífera. ¿Aló? Pero si usted es de las que, no, dice usted, arrieros somos y en el camino andamos, a esa tipa me la voy a ir a poner enfrente. Y usted, ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece? ¿Por qué está llamando a este número? ¿Quién es usted? Hable, pastor. Tus hijas oyen. Aleluya. Santo es el Señor. La ganas de hablar lenguas me dieron. Me estoy dando a entender. Quiere decir que el celo provoca que usted y yo actuemos en la carne, cuando lo que debemos de hacer es andar en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu, dice que no vamos a satisfacer el deseo que la carne nos pide, celalo, porque si no lo celás, él no va a saber que lo amás. ¿Aló? Y es todo lo contrario. Si algo detesta un hombre o una mujer es que lo celen. Siga, pastor, siga, aleluya, esto está bueno. Lástima que no vino mucha gente hoy por el problema del tránsito. Ponga atención porque esto se pone bueno. Yo he visto cómo los celos destruyen hogares. Pastor, pero es que mire, entonces quiere decir que lo que yo siento por mi esposo, si mi esposo ya se fue con otra, es que eso ya no es celo, eso es adulterio. ¿Está aquí? Esto es fornicación. Pero antes de llegar a esa etapa, la primera manifestación es el celo. Me estoy dando. Y si usted no controla el celo, usted está empujando a su marido o a su esposa. ¿Está aquí? Hay que tener mucho cuidado, porque eso es terrible. Amén. Entonces, ¿cómo lo controlo? Fíjese que solo estoy hablando del celo. Vamos a tocar otros dos. Solo estoy hablando del celo. ¿Cómo lo controlo? Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, porque los Gálatas tenían problemas de esto. Recuerda que se llama carta a los Gálatas. O sea, a Pablo le escriben un montón de preguntas y él decide hacer una sola carta para responderle a todos. Pero no solo le respondió a los que estaban en Galacia, sino que le está respondiendo a usted, a mí y a los que no han nacido. Me doy a entender. Entonces, eso es lo impresionante de esta carta a los Gálatas. Entonces él dice, ¿saben qué? El problema que ustedes tienen es que en vez de andar en el Espíritu, con razón andan en la carne, porque no andan en el Espíritu. ¿Pero qué es el Espíritu? Sean amorosos, sean compasivos, sean misericordiosos. Me estoy dando a entender. Va, por ejemplo. ¿Qué pasa si una mujer detecta y siente celos por su esposo y no puede sacarla porque está en el mismo lugar de trabajo? Hace muchos años llegó una hermana que me dijo, mire, yo tengo un problema. Y el problema es que yo le voy a dejar el almuerzo a mi esposo.
Pero cuando llego siempre está una señora que está divorciada ahí con él sentada. Y yo ya empecé a sentir cositas que a mí no me gustan, pastor. No me gustan. ¿Qué hago? ¿Y usted qué le lleva? Pues yo le llevo su almuerzo, le llevo su dulcito, ayotillo en miel, aleluya. Su pastelito, su trocito de magdalena, le llevo su termito de café, me quedo a platicar ahí con él, pero no podemos platicar porque ahí está esa. Ok, le dije, ¿qué tan dispuesta a invertir está usted? Le dije, ¿cómo sí? Me dijo, sí, usted tiene que invertir, le dije, para la receta que le voy a dar. Por tal de sacudirme a esa, yo lo hago. Haga doble almuerzo, le dije. Usted pretende que yo. ¿No dice la Biblia que dando es como recibimos? Pero si usted da celo, ¿qué le dan? Y en el estira y encoge le vuelan al marido. Me estoy dando a entender. Entonces, contra todos los pronósticos, la hermana se puso así toda enojada, toda molesta, pero al fin lo hizo. Al tercer almuerzo, oiga lo que pasó. Estaba comiendo, yo no sé si tenía buenas o malas intenciones. Usted va a juzgar. Ella empezó a llorar, la amiga del Señor. Y dijo, yo me siento mal, dijo, porque usted es una buena persona y usted siempre quiere lo mejor para mí. Y mire, créame, por favor, que yo no le voy a quitar a su marido. Y la otra no le estaba diciendo nada. Por eso le dije, va a juzgar usted, no yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hoy por hoy son las mejores amigas. No lo encuentro muy contento a usted. Eso es andar en el espíritu. Pero en la carne. ¿Y esa qué hace aquí? Usted ya tenía tiempo de no ponerse pantalón y se va a comprar un pantalón 2 tallas menos. ¿Está aquí o no? Para que el marido mire lo que se va a perder si se equivoca. ¿Está aquí o no? Parece que le estoy pegando. Parece que le estoy pegando, hermano. Me estoy dando a entender. Entonces dice que la mujer sabia, perdón, la mujer sabia, mas la necia con sus manos la destruye. O sea que no me equivoqué en el consejo. Dice que la guerra, dice el Salmo, se hace con sabiduría porque Él es el que adiestra nuestros dedos y manos para la batalla. Y entre más rico le cocinaba, más dolor había para la otra. Y se hicieron grandes amigas. Está aquí. Por eso le dije, yo no puedo juzgar, no sé si tenía buenas o malas intenciones. Pero lo que sí es cierto que en el tercer almuerzo tronó. ¿Aló? También hubo una situación que yo creo que ya se lo he contado varias veces aquí. Él era el presidente del Banco de Guatemala hace muchos años esto. Yo ni siquiera era pastor, lo que era diácono, no estaba ni casado. Y llegó la secretaria de él y me llegó llorando y me dijo, mira vos, ayúdame. Ya ministraba yo en la iglesia donde estaba antes y me dijo, ayúdame, no aguantamos a un señor grande, por no decir la palabra para no ofenderme yo. Ya no lo aguantamos, mira, es iracundo, es molesto. Y yo le dije, mira, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Cuándo es el cumpleaños de él? El lunes, me dijo. Ya está, le dije. No te va a gustar la receta, no te va a gustar, van a invertir. Y tus compañeros de oficina, todos lo odian, me dijo. Ahí está, le dije, ahorita lo vamos a arreglar. Vayan y le compran el pastel más grande y que le pongan ahí en letras que diga, por ser un buen amigo y un fiel compañero. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. ¿Aló? A usted no lo encuentro muy contento. ¿Cómo le va a dar de comer usted al enemigo? Pero la Biblia dice,
Si tu enemigo tuviere hambre, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y usted, no, de lejito se ven los toros, pastor. ¡Ole! ¿Aló? Y usted se lo lleva el río porque el toro lo cornea. ¿Qué pasó? Le pusieron el pastel en su oficina y todos callados, y entró. Sí, usted, café, usted, un vaso de agua, y quiero el informe en media hora en mi escritorio. Y entró, y cuando entra, el pastel. Y lo ve y empieza a llorar. Se saca su pañuelo, porque en ese entonces los hombres usaban pañuelo, ¿vale? Y dice, vengan para acá, ¿quién trajo el pastel? Y dice la secretaria, yo. Y él empieza a llorar y les dice, les quiero pedir perdón porque yo he sido un tirano, un déspota con ustedes. Y eso va a cambiar. Vamos a trabajar en unidad. Y quiero decirles, les dijo, que yo soy anciano de una iglesia muy importante en Guatemala, evangélico. Pero ahí está camuflado, puro camaleón. Está aquí. Y con ese pastel, y hoy se lo voy a decir, él se jubiló del Banco de Guatemala y ahora es pastor y tiene una iglesia en Amatitlán. Y no le digo el nombre porque a lo mejor lo conoce. Y concluyo. No le voy a dar el listado porque usted ya lo conoce. ¿No será que haciendo el bien venceremos? Entonces, ¿por qué insistimos? Porque nuestros pensamientos son más con tendencia a la carne que con tendencia al espíritu. Y ahorita lo dejo, ahorita. Ya, deme 5 minutos y terminamos. ¿Sí se está gozando? Qué bueno, dele palmas entonces al que vive. Verso 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Eso quiere decir que Dios lo dejó diseñado así para que usted y yo no hagamos lo que queramos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si usted todo el día está pensando en cosas buenas, en cosas agradables, en cosas que valen la pena, usted no está sujeto a la ley de la carne. Pero si usted anda pensando que aquel me lo hizo y que los golpes que me dio se los voy a cobrar a sus hermanos y que no sé qué y que, vos sos hermanito de fulano de tal, pues con este me desquito. No. Pero eso no depende, óigame bien, del otro, depende de usted. Mire lo que dice. Voy a leer rapidito las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley? La de la carne. Entonces, el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y voy concluyendo. Quiere decir
que Pablo nos está diciendo que no es tanto el diablo, es lo que usted piense. Pastor, o sea que sí, el diablo existe, es real, pero él tiene cosas más grandes que hacer que andarlo cucando a usted con pensamientos que no son, si es usted el mismo que genera esos pensamientos. Si usted piensa bien de su esposo todos los días, usted anda en el espíritu. Si usted piensa mal de su esposa en un pensamiento, la carne le va a decir, ya viste que te lo dije. Y eso no es discernimiento de espíritu, eso es discernimiento de carne. Piense bien de las personas, piense bien de usted. A ver, dígale que está a su lado, a partir de hoy nos va a ir bien, dígale. Sí, yo sé que usted dijo, sí, te va a ir bien a vos con esos tus amigotes, ¿y yo qué gano en eso? No, le va a ir bien. Le va a ir bien. ¿Me estoy dando a entender? Manténgase, dígale que está a su lado, a mí todo me sale bien. En casita diga, a mí todo me sale bien, porque no satisfago la ley de la carne, sino la ley del espíritu. Amén.